Muy buenas. Hoy vamos a hacer un viaje, un recorrido por la edad contemporánea. Pero ojo, esto no es la típica clase de historia. Pensemos en ello más bien como una investigación para entender de verdad cómo se ha construido el mundo en el que vivimos, cómo hemos llegado hasta aquí. Vamos a ello. Y empezamos con esta idea, una idea que, a ver, suena casi a ciencia ficción, pero es el mundo de hoy. Grandes empresas de tecnología que actúan casi como si fueran países. Esta afirmación, que es potentísima, va a ser nuestro punto de partida y también, de alguna manera, nuestro destino. Claro, entonces la pregunta es, casi obligada, ¿cómo es posible que hayamos llegado a esto? Para encontrar la respuesta tenemos que rebobinar, volver al mismísimo origen de nuestra era y seguirle la pista al poder, ver cómo ha ido cambiando de manos a través de revoluciones, de imperios y de tecnologías que lo transformaron absolutamente todo. Y esta va a ser nuestra hoja de ruta. Vamos a seguir estos 6 pasos para desenredar la madeja del poder en los últimos 2 siglos y medio. Empezaremos por unas revoluciones que lo pusieron todo patas arriba, seguiremos por los imperios y las grandes guerras y acabaremos en la era digital en la que estamos ahora mismo. Pues empezamos por el principio de todo, la doble revolución. Vamos a ver esa gran ruptura del siglo XVIII que literalmente creó el mundo moderno. El concepto clave aquí es este, la doble revolución. Hay que imaginarlo como un doble golpe, un 1-2 que deja KO al mundo que había antes. Por un lado, una revolución económica, la industrial, que cambia cómo se hacen las cosas. Y por otro, revoluciones políticas que cambian quién manda y por qué. Y si nos fijamos en las fechas, esto es lo realmente alucinante. Ocurre todo a la vez, en un suspiro. En apenas 30 años, lo que dura una generación, el mundo occidental vive una concentración de cambios brutal. La máquina de vapor empieza a funcionar y casi al mismo tiempo, las ideas sobre la libertad y los derechos explotan en América y en Francia. Nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. Y esta comparativa lo resume a la perfección. Pasamos de un mundo, digamos, vertical, donde el poder venía de Dios y uno era súbdito, a un mundo que quería ser horizontal. La idea de nación, de ciudadanos, con derechos. Todo esto es una invención radical de esta época. Y es fundamental entenderlo, porque estas ideas son las que, con el tiempo, permitirán que nazcan nuevas formas de poder, incluso más allá de los estados. Avanzamos. Entramos ahora en la era de los imperios y los extremos. Vamos a ver qué pasó con esas ideas revolucionarias durante los turbulentos siglos XIX y XX. El siglo XIX fue básicamente una olla a presión. Por un lado, el nacionalismo creaba países nuevos, pero también muchísimas rivalidades, mientras el imperialismo llevaba el poder de Europa hasta el último rincón del planeta. Y en medio de todo, una fe ciega en la ciencia y el progreso, que convivía con una crítica feroz a ese mismo sistema, el marxismo. Era un cóctel de fuerzas que tarde o temprano iba a explotar. Y explotó. Aquí vemos la reacción en cadena, la catástrofe del siglo XX. Primero, esa competición entre imperios estalla en la Primera Guerra Mundial. El caos que dejó la guerra junto a la crisis económica fue el caldo de cultivo perfecto para ideologías totalitarias. Y eso, como sabemos, nos llevó directos a una Segunda Guerra, todavía más terrible. Y de las cenizas de esa guerra mundial nace un mundo nuevo, un mundo partido en dos. Entramos en la Guerra Fría, un periodo que va a definir el poder global durante casi medio siglo. A ver, el punto clave aquí es que se llamó fría, pero solo porque las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, nunca se enfrentaron cara a cara. Fue una lucha total en todos los demás frentes. Propaganda, espionaje, la carrera espacial. Y, sobre todo, se libró a través de guerras muy calientes en otros lugares, como Vietnam o por. En un lado del tablero teníamos al bloque occidental, con Estados Unidos a la cabeza. Su bandera era el capitalismo y la democracia liberal. Su brazo armado, la OTAN, y su gran herramienta económica para reconstruir Europa y expandir su influencia fue el famoso Plan Marshall. Y justo enfrente, como un reflejo en el espejo, el bloque oriental, liderado por la URSS con la ideología comunista, su propia alianza militar, el Pacto de Varsovia, y su propio sistema económico, el Comecon. El planeta estaba literalmente organizado en dos equipos que no podían ser más opuestos. Entonces, ¿qué impidió que todo saltara por los aires? ¿Qué evitó una tercera guerra mundial? Pues la respuesta es aterradora. Las armas nucleares. Ambas superpotencias acumularon tantos misiles que sabían que una guerra directa no tendría vencedores. Sería el fin para todos. A esta locura se la llamó destrucción mutua asegurada. Su acrónimo en inglés, MAD, significa loco, muy apropiado. Y con el fin de esa locura llegamos a nuestra era, la era digital. La caída del muro de Berlín marca el final de un tipo de poder y, casi sin darnos cuenta, el nacimiento de otro en un lugar nuevo, la red. Esta imagen es historia pura.
La caída del muro no fue solo tirar abajo un trozo de hormigón que partía una ciudad. Fue el símbolo del colapso de todo un sistema, de una forma de entender el mundo. El orden bipolar, el de los dos bloques, se vino abajo de un día para otro. Y es que, si miramos la cronología, es vertiginoso. Cae el muro en el 89. 2 años después se desintegra la Unión Soviética. Y justo ahí, en esa misma década de los 90, mientras el viejo orden político se desmorona, una nueva red, Internet, empieza a crecer de forma exponencial. Un nuevo poder estaba naciendo. Y así cerramos el círculo. Volvemos al principio de este análisis. Aquí está el nuevo actor en el escenario mundial, el poder de plataforma. Empresas que no tienen fronteras físicas, que gestionan una cantidad de información y de actividad económica que antes solo podían soñar los estados más poderosos. Y esto nos lleva a nuestra última parada, a darnos cuenta de que esta es una historia inacabada y a preguntarnos, ¿cuál es el próximo capítulo? Si hay una sola idea con la que debemos quedarnos de todo este recorrido, es esta. El poder nunca es estático, no es una cosa fija. Ha pasado de las manos de los reyes a los parlamentos, de los imperios a las superpotencias, y ahora parece que fluye a través de la fibra óptica. Cada época redefine quién tiene el poder y cómo lo usa. Y esto nos deja con una pregunta final. Una pregunta que ya no es para los historiadores, sino para todos nosotros. Si las plataformas digitales fueron la última gran revolución del poder, la inteligencia artificial promete ser una transformación aún más profunda. La partida para definir las reglas del mañana no ha hecho más que empezar. A ver, vamos a darle una vuelta a una idea que, la verdad, da que pensar. ¿Y si las grandes tecnológicas, estas empresas que usamos todos los días, no fueran solo, empresas? ¿Y si fueran algo más? Algo que se parece, y mucho, a un país. Justo de eso vamos a hablar, de si las Big Tech son los nuevos estados-nación. 650 millones de dólares. Ojo a la cifra, ¿eh? 650 millones. Pues eso es lo que cuesta levantar un único centro de datos para uno de estos gigantes tecnológicos. Una inversión que ya de por sí es una auténtica barbaridad. Pero es que la clave no es solo el dineral que cuesta uno. La clave es que esa inversión es en realidad una pieza más, un pequeño nudo en una red gigantesca, una especie de tela de araña que ya cubre el mundo entero. Pensemos en esa infraestructura invisible de cables bajo el mar, de satélites, de servidores, que nos conectan a todos. Y claro, para darle de comer a esta bestia digital hace falta una cantidad de energía brutal. Y aquí viene lo increíble. Están haciendo algo que hasta ahora era impensable para una empresa privada: asegurarse su propio suministro de energía nuclear. Un movimiento estratégico a una escala que hasta hace nada era cosa de estados, solo de Estado. Claro, cuando juntas todas estas piezas, todo apunta en la misma dirección. Parece que estamos viendo un cambio de poder, uno de esos cambios fundamentales que nos obliga a plantearnos una pregunta seria. ¿Estamos quizás ante el nacimiento de una nueva forma de soberanía? Esa es justo la pregunta del millón, la que vamos a intentar desgranar aquí. ¿Se están convirtiendo estas empresas en una especie de nuevos soberanos? Pero para responder a esto, no nos vale con mirar la tecnología de hoy y ya está. No, tenemos que ir un paso más allá. Tenemos que entender primero qué es un Estado. Así que venga, vamos a hacer un pequeño viaje al pasado, porque para poder comparar a las grandes tecnológicas con los estados-nación, lo primero es tener clarísimo qué es lo que define a un Estado moderno. ¿Qué hace que un Estado sea un Estado? A ver, el concepto de Estado-nación moderno no es algo que surgiera de la noche a la mañana. Se fue forjando en momentos clave de la historia. Por ejemplo, en 1648, la Paz de Westfalia sentó las bases del principio de soberanía de los estados. Y luego, un siglo más tarde, llegaron la Revolución Americana y la Francesa, y lo pusieron todo patas arriba. Le dieron un vuelco total a la idea. La soberanía ya no era cosa de un monarca, sino de la gente, de los ciudadanos. Y aquí llegamos a la palabra clave, la que va a estar sonando todo el rato: soberanía. ¿Qué es exactamente? Pues, en pocas palabras, es el principio que dice que un Estado tiene la autoridad suprema para gobernar su territorio, sin que nadie de fuera le diga lo que tiene que hacer. Es, básicamente, el pilar sobre el que se ha construido el mundo tal y como lo conocemos. Entonces, si nos vamos a la teoría política de toda la vida, un Estado se sostiene sobre 4 patas, por así decirlo. Primero, la soberanía, esa autoridad suprema. Segundo, un territorio, un espacio geográfico definido. Tercero, una población, los ciudadanos. Y cuarto, una estructura de gobernanza, un gobierno que hace y aplica las leyes. Quedémonos con estas 4 ideas, ¿vale? Porque van a ser muy importantes en un momento. Ahora, esto de que surjan nuevos poderes que le planten cara al Estado puede parecer muy de ahora, muy del siglo XXI, pero, en realidad, no es la primera vez que pasa. La historia ya nos ha enseñado algo parecido. Pensemos en la Revolución Industrial a mediados del siglo XVIII. Aquello fue mucho más que máquinas de vapor y fábricas.
Fue una sacudida que creó una nueva clase social superpoderosa, la burguesía industrial, y con ella una nueva fuente de poder. Un poder que ya no venía de la cuna o de poseer tierras, sino de tener capital y controlar la industria. El mundo tal y como se conocía estaba a punto de cambiar por completo. Y de verdad, el cambio fue brutal. Un auténtico terremoto. El poder se desplazó de las manos de la aristocracia y los reyes a las de esta nueva élite, la de los industriales. Su fuerza no venía de un título nobiliario, sino de ser los dueños del capital y de la tecnología. Y lo que pasó es que estas nuevas empresas industriales empezaron a operar a escala mundial, traspasando fronteras, y claro, eso alteró todo el equilibrio de poder. Los estados tuvieron que reaccionar, que adaptarse a esta nueva realidad. ¿Nos va sonando de algo todo esto? Pues sí, claro que nos suena. Y eso nos trae directos hasta hoy. Porque si la revolución industrial fue un terremoto, lo que estamos viviendo con la revolución digital es, bueno, es otra placa tectónica en movimiento, una que está redibujando el mapa del poder una vez más. Y aquí es donde entra en juego un concepto nuevo, el llamado poder de plataforma. ¿Qué significa? Pues que las grandes tecnológicas de hoy en día no están atadas a un lugar físico. Operan en un espacio digital que es global y dentro de ese espacio crean sus propias reglas, sus propios ecosistemas. Y aquí es donde la cosa se pone interesante y todo empieza a encajar. ¿Nos acordamos de las 4 patas del Estado de antes? Pues vamos a hacer el paralelismo. El territorio de un Estado hoy serían los ecosistemas digitales de estas empresas. La población, pues los miles de millones de usuarios activos que tienen. La gobernanza son los términos de servicio, esos que aceptamos sin leer. Y la soberanía, pues hoy la soberanía es el control sobre el nuevo petróleo, el recurso más valioso que existe, los datos. Claro, es inevitable, tarde o temprano, estas dos soberanías, la de los estados de toda la vida y la nueva soberanía de las plataformas, tenían que chocar. Y de hecho, ya lo están haciendo. Un ejemplo clarísimo fue el caso de San Bernardino en 2016. El FBI, representando la soberanía del Estado, le exigió a Apple que desbloqueara el iPhone de un terrorista. Pero Apple, actuando como soberano de su propio ecosistema digital, se negó en rotundo. Su argumento: proteger la privacidad y la seguridad de todos sus usuarios a nivel mundial. Ahí lo tenemos, un choque de trenes en toda regla. Por un lado, la ley de un país. Por el otro, las reglas de una empresa global. Y esto nos deja con una pregunta bastante incómoda flotando en el aire. En el mundo digital, ¿quién manda de verdad? Y por si no tuviéramos bastante con intentar entender el poder de las plataformas, resulta que la siguiente gran ola ya está aquí. Un nuevo disruptor que promete concentrar el poder de formas que sinceramente apenas podemos empezar a imaginar. Estamos hablando, por supuesto, de la inteligencia artificial. Y ojo, porque no es una simple herramienta más. Es una de esas tecnologías que lo cambian todo. Tiene el potencial de reescribir por completo las reglas del juego en la política, en la gobernanza y sobre todo en el control de la información. Y la IA, como casi toda gran tecnología, es un arma de doble filo. Por un lado, los riesgos dan vértigo, la capacidad de persuadir a la gente de forma automática, una vigilancia mucho mayor, la erosión del debate público. Pero por otro lado, también hay oportunidades fascinantes, herramientas para mejorar la deliberación, para verificar información a una escala nunca vista, o incluso para crear nuevas formas de participar en la sociedad. Y todo esto nos conduce a la pregunta definitiva. La pregunta que probablemente va a definir nuestro siglo y el futuro de cómo nos organizamos como sociedad. En el siglo XXI, ¿quién escribe las reglas? ¿Los ciudadanos a través de la democracia? ¿Los estados con su autoridad de siempre? ¿O el código, con esas reglas invisibles que escriben las grandes plataformas? El equilibrio de poder entre estos tres actores es lo que definirá nuestro futuro.